Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la 48ª clase del curso de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Vemos que estamos ya en el 21º módulo, que es el módulo que vamos a dedicar al modo subjuntivo. Ahora, como hasta ahora lo único que conocemos es el modo indicativo y aparte el infinitivo y el participio, que no son propiamente modos, lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que de momento lo que conocemos es el indicativo y el infinitivo y el participio. Ahora vamos a empezar a estudiar el subjuntivo. Por tanto, en esta primera clase del módulo sobre el subjuntivo, realmente lo que vamos a hacer es una introducción a los modos verbales del griego, ¿vale? Es una especie de, de panorama, o una vista panorámica sobre los modos verbales, ¿vale? Entonces, como digo aquí, el griego antiguo tiene los siguientes modos verbales. El indicativo, que ya lo conocemos a estas alturas, después de muchísimas clases, pues ya conocemos el indicativo entero. Por supuesto, en griego, cualquier cosa entero siempre hay que ponerla entre comillas porque en griego nunca se sabe todo de forma total, ¿vale? Pero bueno, el indicativo lo conocemos entero. Ahora vamos a estudiar el subjuntivo. Luego también tenemos el optativo. Cuando lleguemos ahí veremos qué es eso del optativo. Y por supuesto también tenemos el imperativo, que también lo conocemos de latín, de español, etcétera, ¿no? Y luego, aclaro aquí, aunque a menudo de forma escolar se tratan los infinitivos y los participios como modos, no lo son, es decir, el infinitivo y el participio no son modos, ¿vale? Aunque sí es verdad que es práctico tratarlos como tales a la hora de organizar y exponer la información, ¿vale? Por ejemplo, en las tablas, ¿no? Se ponen, se ponen los tiempos, se ponen en filas y luego los modos se ponen en columnas y normalmente el infinitivo y el participio se pone como si fuera una columna más, es decir, como si fuera un modo más, pero propiamente no son modos. En fin, tampoco importa mucho eso. Luego, cada uno de los modos se conjuga en los diversos tiempos, presente, imperfecto, aoristo, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso, una tabla, habíamos dicho, por supuesto, la tabla puede ser modos y tiempos, pero otras veces aparecen modos y tiempos. En fin, lo que sea, ¿no? Modos, tiempos, da igual el orden, pero al final una tabla, cuando tú vas, cada vez que hace una intersección las columnas con las filas, pues eso es una cosa que tenemos que estudiar. Entonces, cuando se cruza un modo con un tiempo, por ejemplo, el presente de indicativo, el imperfecto de indicativo, o el presente de subjuntivo, el aoristo de subjuntivo, etcétera, ¿vale? Entonces, cada uno de los modos se conjuga en los diversos tiempos. Así tenemos, por ejemplo, presente de indicativo, presente de subjuntivo, presente del modo optativo, ¿no? Y esto lo pongo así porque normalmente no se dice, por la razón que sea, no se dice presente de optativo, ¿no? Pues se dice presente del optativo, presente del modo optativo, lo que sea. En fin, imperativo de presente, otra vez, normalmente no se dice presente de imperativo. Pero bueno. Por supuesto, no todos los tiempos aparecen en todos los modos, lo que quiere decir que no todos los modos tienen todos los tiempos, lógicamente. Por ejemplo, el imperfecto solo aparece en indicativo, lo que quiere decir que el subjuntivo, etcétera, no tienen imperfecto, ¿vale? Entonces, el indicativo es el modo más completo que tiene todos los tiempos. Luego, otros modos no tienen todos los tiempos, como estamos viendo aquí, por ejemplo, el subjuntivo no tiene imperfecto, que solo está en indicativo, ¿vale? Todos estos mismos razonamientos se aplican al infinitivo y al participio, que hemos dicho que no son modos propiamente, pero todo esto que acabamos de explicar también se aplica a ellos. Así pues, tenemos el siguiente reparto de modos-tiempos, potencialmente cada uno en las tres diátesis. Es decir, de todo esto que tenemos aquí, en cada uno tenemos que decir diátesis activa, media y pasiva. Ya sabemos, algunos tiempos no tienen, por ejemplo, voz media, otros verbos no tienen, por ejemplo, voz pasiva, pero potencialmente todos los tiempos y modos pueden tener activa, media y pasiva. Vale. Entonces, tenemos aquí los modos, indicativo, subjuntivo, optativo, imperativo, y luego todos los tiempos que hay en cada uno de los modos. Ya conocemos, como habíamos dicho, todo el indicativo, es decir, conocemos el presente, el imperfecto, el aoristo, el futuro, el perfecto, el pluscuamperfecto y el futuro perfecto de indicativo. Luego, el subjuntivo, que es lo que vamos a estudiar en este módulo, vemos que solo tiene tres tiempos: presente, aoristo y perfecto. Bien. Luego el optativo, presente, aoristo, futuro y perfecto. Y luego el imperativo, presente, aoristo y perfecto.
Hasta ahora solo conocemos el modo indicativo. Conforme vayamos estudiando los demás modos, subjuntivo, optativo, imperativo, iremos explicando sus significados, es decir, qué significa, cuál es la diferencia entre indicativo y subjuntivo. ¿Por qué existe un presente de indicativo, un presente de subjuntivo, un presente de optativo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué expresan que sea diferente, que hagan falta distintos modos? ¿Vale? Entonces, iremos explicando sus significados, sus usos y sus características morfológicas. De forma general, los modos griegos se usan igual que los modos en español, esto de forma muy general, ¿vale? Es decir, así una explicación muy vaga, ¿no? Pues por ejemplo, se suele decir el indicativo expresa la realidad, lo que sea, ¿no? Pues bueno, lógicamente lo más chocante es la existencia del modo optativo, claro, porque si acabamos de decir los modos griegos se usan igual que los modos en español, pero en español no existe optativo, bueno, en gramáticas más antiguas sí se hablaba de que el español tenía un modo optativo, eso en la gramática moderna del español no se dice, ¿vale? Pero bueno. Lo más chocante es la existencia del modo optativo que no existe propiamente en español ni en latín. Ya lo explicaremos cuando llegue el momento, ¿vale? Entonces, hecha esta introducción a los modos del sistema verbal griego, vayamos a otra introducción. En este caso, ahora ya sí, la introducción al modo subjuntivo.